de las jubilaciones, etcétera, etcétera, pues es difícil pensar que se puede vivir sin Estado en la sociedad actual. Queda ese otro anarquismo, que es el anarquismo más intelectual, menos obrero, más propio de medios estudiantiles que de sindicatos obreros, que consiste en buscar pues, la liberación sexual, la revolución en el arte, romper las normas, sí, ese tipo de anarquismo individualista y transgresor, pues naturalmente que seguirá teniendo atractivo siempre. Sí, a mí tu posición me recuerda la de una querida amiga, Lili Lippbach, que se hizo también muy célebre, sobre todo entre los medios anarquistas, por su libro La Musa Libertaria, ¿no? Es decir, que también tiene una toma de posición de simpatía histórica, pero a la vez de comprensión de las insuficiencias, y ha situado en el régimen de historicidad, ¿no? Creo que los dos habéis situado en el ámbito literario y en el ámbito historiográfico las limitaciones del anarquismo y su contexto, ¿no? Pues sí. Sí, creo que estoy en posiciones muy parecidas a las de Lili Lippbach. Y que los dos hemos hecho un tipo de historia parecido, que en definitiva es historia cultural. Bueno, entre otras oportunidades perdidas para hacer, ya que hablabas tú de una tesis sobre conservadurismo y bueno, ideologías progresistas, por llamarle así, en el siglo XVI, estaba el tema de las comunidades de Castilla, que antes yo invocaba, ¿no? Que tú en algún momento dices en alguno de tus libros que si hubiese coincidido las comunidades de Castilla con un movimiento religioso en el siglo XVI, probablemente la historia de España ya hubiese cambiado. Estamos pensando, lógicamente, casos como Lutero, ¿no? O sí. Zwingli o cualquiera o Juan Hus. Tu maestro Maravall, sin embargo, decía que estaban más vinculadas a la monarquía que a un movimiento puramente urbano o burgués. Bueno, tú la lectura de las comunidades que haces en unas líneas en uno de tus libros, no sé si es en el Dioses Útiles, ¿cómo lo ves? Bueno, Maravall no decía que no estuviera vinculado a un movimiento burgués. Él decía que era una primera revolución moderna. Maravall repetía una idea que según él, se le ocurrió a él, no lo había leído en este autor que voy a mencionar, una idea de Azaña. Don Manuel Azaña ya dijo que las comunidades de Castilla habían sido una primera revolución moderna, una primera revolución liberal, y Maravall no menciona a Azaña, pero lanza la misma idea. Y en una segunda edición, Maravall reconocía que no había leído lo de Azaña en el momento que hizo eso y que, sin embargo, una vez que lo había leído, se sentía muy identificado. Eso es lo que yo interpreto. Yo creo que sí, que es una primera revolución moderna y que si las comunidades de Castilla hubieran triunfado, pues en España Castilla podía perfectamente haber evolucionado a la inglesa. Es decir, monarquía y burguesía, las dos cosas. Monarquía más un parlamento representativo de las clases altas, nobiliarias por un lado, en una cámara alta, y no nobiliarias por otra, pero clases altas de todas maneras, en una cámara baja, y esas cámaras hubieran exigido al rey que rindiera cuentas un poquito de sus actos y de sus decisiones. Eso fue lo que pasó en Inglaterra en el siglo XVII. ¿Cuál es la diferencia entre la Inglaterra del XVII y la Castilla de principios del XVI? No es tanto el desarrollo económico. La Castilla de principios del XVI es una zona muy desarrollada en Europa, muy desarrollada, seguramente la tercera zona más desarrollada de Europa. La Italia del norte, por un lado, Flandes por otro, y quizá las ciudades del norte de Castilla, alrededor de la industria de la lana, y las ciudades hanseáticas, podríamos decir, esas cuatro zonas. ¿Qué le falló? Le falló ese elemento irracional, pero altamente motivador, que es, pues, por ejemplo, una revolución religiosa. Si Lutero hubiera ocurrido 20 años antes, hubiera aparecido 20 años antes, o si las comunidades se hubieran producido 20 años después, y hubieran confluido esas dos cosas, una protesta religiosa, una incitación a la salvación y a la realización del paraíso en la tierra, que es lo que en definitiva prometen las religiones, el aspecto subversivo de las religiones, pues es posible que las comunidades hubieran tomado otro curso distinto. Bueno, realmente esto me permite quizás saltar el orden de las preguntas porque y pasar al del nacionalismo.
yo creo porque hay una lógica continuidad. Y es uno de los temas por los cuales tú eres más conocido actualmente por tus lúcidos análisis sobre el fenómeno nacionalista, no solo en España, sino en el contexto del análisis del nacionalismo y del concepto de nación y Estado en general, ¿no? ¿Qué hay del tema de la nación y la religión? Es decir, porque esto en el inicio de Dioses útiles hace alusión en varias ocasiones dentro de la epistemología del análisis. ¿Qué hay de...? Pues la nación obviamente adquiere muchos de los rasgos sagrados, muchos rasgos de la divinidad. Y yo no creo que sea casual que el nacionalismo sea un fenómeno reciente, es decir, un fenómeno de los siglos XIX y XX. Coincide con la secularización de las sociedades europeas. Y el nacionalismo surge en Europa, no lo olvidemos. Es decir, los europeos se mataban por razones religiosas en los siglos XVI y XVII y empiezan a matarse por razones nacionales en los siglos XIX y XX, porque la nación adquiere muchos rasgos de la divinidad. Los símbolos de la nación, como la bandera, son sagrados. Hay altares de la patria. Cuando se pierde una parte del territorio nacional porque te lo quita el país de al lado, pues hay que recuperar ese terreno sagrado de la patria. Morir por la patria te lanza al cielo, como morir por la religión en una cruzada, al cielo de las naciones, por supuesto. Pasas a ser uno de los mártires de la nación. Es decir, hay muchos elementos religiosos en la nación. Las naciones incluso generan un código ético distinto al del individuo. Si a un individuo, si a uno de nosotros nos roban una cartera y sacamos una pistola o un puñal y matamos al ladrón, estamos cometiendo un delito. Somos unos exagerados, nos hemos pasado de la raya. No hay que matar, no es para tanto que te roben una cartera. Pero si a España, Francia le roba un valle del Pirineo, no solo está permitido matar, es que hay que matar. Es que la patria exige que matemos, porque el territorio de la patria es sagrado y el vecino no nos puede quitar ni 5 kilómetros cuadrados. Sería una afrenta. Es decir, las naciones te generan unas normas morales distintas al individuo. ¿Por qué? Porque son objetos sagrados, porque son dioses. Y en relación a ese mundo del nacionalismo y concretado en España, Ángel Ganivet decía que España era una interinidad y también dijo en el Ideario Español, si no recuerdo mal, que el problema que impedía a España ser una nación era el dogma de la Inmaculada Concepción. Sí, bueno, es decir, son ocurrencias de Ganivet, claro, que era un hombre ocurrente y no era un historiador. Pero ¿a ti qué te sugiere esta especie de frustración histórica que, sin embargo, tú hablas en tu libro? Francia es el modelo. Francia es el modelo del nacionalismo patriótico, del patriotismo nacionalista conseguido. Es como si la historia tuviese una completud, fuese completa. Sin embargo, en España siempre está la sensación de incompletud, es decir, de que no hemos llegado hasta el punto de poder desarrollar una narratividad, como dirían los americanos, o una narración común. Bueno, de Ganivet casi preferiría no contestar porque estamos en Granada y no quiero líos. Pero vamos, Ganivet para empezar se equivoca. Dice el dogma de la Inmaculada Concepción y se refiere al dogma de la virginidad de la Virgen, que no es lo mismo que la Inmaculada Concepción. Una cosa es dar a luz sin haber tenido relaciones sexuales antes e incluso sin sufrir ningún trauma físico en el momento de dar a luz. Y otra cosa es haber nacido sin pecado original. Son dos cosas completamente distintas. Y Ganivet llama Inmaculada Concepción a la virginidad de la Virgen. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que las metáforas aplicadas a las ciencias sociales son mala cosa. Y aplicar un dogma a entender un fenómeno como es la construcción de la nación no me parece que sea buena idea. En cuanto a Francia, claro, Francia es el modelo, por supuesto. Francia es el modelo,
En primer lugar, porque Francia se vende muy bien, los franceses han sido el centro de la cultura europea durante mucho tiempo, todo lo que ha ocurrido en Francia ha tenido muchísima relevancia, lo hemos vivido todos, todo el mundo. En el siglo XIX todos los políticos, todos los historiadores se sabían la Revolución Francesa de memoria, no había problema ninguno. Referirse a Robespierre, pues no necesitabas explicar nada, todo el mundo sabía quién era Robespierre. Entonces Francia se vende muy bien. Y en segundo lugar, porque las élites políticas españolas, pues hombre, tenían muy poquito mundo. Salían muy poco de España, muy poco, muy poco, muy poco. Los que más habían viajado a París. Y a través de París veían el resto del mundo. Es decir, que Francia tenía una especial relevancia, especial seducción para las élites políticas españolas. Entonces los españoles siempre tomaron como modelo de construcción de la nación y construcción del Estado a Francia. Desde las Cortes de Cádiz. Y creo que, bueno, por supuesto antes los reformistas ilustrados en el siglo XVIII, pero me refiero ya en la época nacional, a partir de las Cortes de Cádiz. Y quizá ese sea un error, porque España es un país muy distinto a Francia. En Francia hay una ciudad muy importante que domina el país, que demográficamente es 3 o 4 o 5 veces más grande que la siguiente, económicamente es 10 veces más importante que la siguiente, culturalmente es 50 veces más importante que la siguiente. Esa ciudad se llama París, y con París no pueden rivalizar ni Burdeos, ni Marsella, ni Lyon, en fin. En España no ocurre eso. En España había una ciudad que se llamaba Madrid, a comienzos del siglo XIX, en las Cortes de Cádiz y durante todo el resto de ese periodo. Y había otra ciudad que se llamaba Barcelona, pues que tenía el mismo peso demográfico, incluso más peso económico, en según qué momentos, y más peso demográfico, y que tenía una producción cultural también y una ligazón con París muy importante y un cierto cosmopolitismo, en fin, y que tenía otra lengua, además, el catalán. Y había otra ciudad que se llamaba Bilbao, que también tenía bastante importancia, no podía rivalizar con Madrid, pero desde luego industrialmente era muy superior a Madrid, en fin, y tenía una unión con Londres, económica y también cultural de cierta importancia. Es decir, España era un país más complicado, y había otra zona que es Galicia, que tiene otra lengua, en fin, y una zona que se llama Andalucía, que no tiene otra lengua, pero que tiene una variante del castellano muy, muy, muy marcada, y que tiene una tradición que viene de la Edad Media y que también la marca con unos sellos culturales diferenciales. En fin, en España quizá se debería haber pensado en otro modelo un poquito más federal, culturalmente diversificado, un poquito más al estilo británico, la relación entre Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, quizá hubiera sido más adecuada al caso español que el modelo francés. Y los políticos españoles siempre pensaron que si no se conseguía la unidad que había en Francia, estábamos fracasando, éramos unos raros, éramos unos anormales. Pues no, mire usted, nadie tiene la unidad y la homogeneidad cultural de Francia. Los anormales son los franceses. Pero desde luego ningún país de Europa tiene tanta homogeneidad ni tanta centralización como Francia. O sea que lo anormal es lo francés. Y plantearte como modelo lo francés, pues quizás sea un error. Y en este sentido tú le has dedicado también página al iberismo. Es decir, que sí, al fin y al cabo yo recuerdo aquella narración de Saramago, La balsa de piedra, que se empieza a fracturar la península, se empieza a abrir en canal por los Pirineos y queda la balsa por el Atlántico, que es una buena metáfora, ya que hablamos literaria, del destino común de los ibéricos, que no dejamos de ser una protoisla, ¿no?, en cierta forma. Entonces el iberismo. Sí, el iberismo era un sueño muy bonito y del que yo seguiría participando ahora mismo, si fuera posible. Un sueño que era muy propio de la época. Tengan ustedes en cuenta que los nacionalismos del siglo XIX son nacionalismos expansivos, integradores de áreas más grandes. No son nacionalismos secesionistas que quieren crear espacios pequeños, sino al revés. Nacionalismo italiano o el nacionalismo alemán, que son los grandes modelos del siglo XIX, quieren crear áreas más grandes. Y desde luego un área de libertad política, de derechos políticos, de participación, etc. Que en España se pensara en algo así, pues es lógico.
unir España y Portugal en la Unión Ibérica natural, y ese proyecto existió entre la derecha, porque además un pretendiente al trono carlista, Carlos V, que se subleva a la vez casi que está sublevado Don Miguel en Portugal, los miguelistas, y que tenían la misma ideología, y la idea de unir las dos monarquías y formar una unión más grande ya ocurre entre la derecha, pero sobre todo ocurre entre la izquierda, en parte entre los monárquicos liberales, y uno de los proyectos de casar a Isabel II fue casarla con un príncipe portugués, por supuesto, y ocurre entre los republicanos. Los liberales más izquierdistas y demócratas, que al final acaban siendo republicanos, los españoles y los portugueses se encuentran en París y se encuentran en Londres y empiezan a hacer un proyecto de hacer una revolución conjunta y de unir a los dos países. ¿Por qué acabó fracasando? Acabó fracasando porque en Portugal, ya en el último cuarto del siglo XIX, a partir de los años 1870, se lanza un liberalismo, un republicanismo, un liberalismo radical, democrático, izquierdista y antimonárquico, basado en la idea de que hay un enemigo que es España. Y entonces el nacionalismo portugués es profundamente anti-español. Y se hace imposible entonces la idea de la Unión Ibérica. Y ahí fracasó todo. A partir de ese momento ya fue imposible cualquier proyecto de unión con Portugal. Pero vamos, yo sería partidario de seguir poniéndolo sobre la mesa hoy. Bueno, y te quería hacer una coda. ¿Qué futuro tendría hoy el iberismo? Ya que tú mismo lo has inducido además de ser un idealismo, sería factible, tendría posibilidades. Pues no, lo veo muy difícil, porque los estados independientes tienen un plus de poder. Y por eso pues, las élites políticas catalanas quieren tener un Estado independiente, tienen un plus. Y la Unión Europea incluso facilita ese plus. Es decir, si tú eres un país llamado Yugoslavia y entras en la Unión Europea, pues tienes un voto. Pero si eres 7 países, que se llaman Croacia, Eslovenia, etcétera, etcétera, pues tienes 7 votos. Yo creo que en la Unión Europea, pero es una idea utópica que lanzo por ahí, se podía plantear hacer 2 tipos de votaciones y darle un plus a las áreas grandes, unidas. Es decir, por ejemplo, que España tenga 7 votos, porque le corresponde por su densidad demográfica y tal, y Portugal tenga 2. Bien. Y si España y Portugal votan juntos, tienen 10. No 9, sino 10. Y los países de la vieja Yugoslavia tienen un voto cada uno. Total, 7. Si votan juntos, tienen 10. Es decir, fomentar las grandes áreas geográficas. Los países escandinavos, pues 2, 3 votos cada uno. Sumados, los que les toque, más 1 o 2, o lo que sea. Quizá con ese fomento de grandes áreas se pueda pensar en una Europa que en lugar de 27 unidades o 35 del día de mañana, pues sean 10 unidades. Y eso sería más fácilmente gobernable. Bueno, hablando contigo y el público... Bueno, esto es pura utopía, esto es por hablar, porque en fin... Además, como has sido director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la idea viene avalada. Te quería preguntar que, bueno, el público se habrá dado cuenta, a raíz de la conversación, que la amplia curiosidad del profesor Álvarez Junco le ha llevado no solamente a ser un historiador en el sentido estricto de las ideas políticas y de la ciencia política, sino que ha buceado y ha brujuleado por el camino de la antropología, del psicoanálisis, incluso en la obra sobre Lerroux, dice, voy a hacer un poquito de psicoanálisis sobre la figura. Entonces, yo creo que sería muy interesante que dieses tu opinión sobre lo que tantas veces se invoca, que es la transdisciplinariedad, y tantas veces se realiza, como no sea en casos singulares como el tuyo. Bueno, la transdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, pero sobre todo trans, es importantísima y es muy recomendable siempre. Para un historiador, no digamos. Un historiador es alguien que pretende saberlo todo. Bueno, un antropólogo también pretende. ¿De qué trata usted? Del hombre, del ser humano.
Bueno, pues muy bien, pues entonces dígame qué es lo que cae fuera de su campo, ¿no? Porque no hay nada que caiga fuera de su campo. Para el historiador tampoco, porque además hacen historia incluso del presente, ni siquiera hace falta que el asunto sea pasado, pues cae todo. Pues hombre, si usted pretende saber de todo, tenga un mínimo de expertise, ¿no? de sabiduría, de conocimiento técnico de las cosas de las que habla. Si habla usted de una crisis económica, pues hombre, intente enterarse de lo que son las crisis económicas y las causas, intente leerse algunos libros sobre crisis económicas. Si habla usted de nacionalismo, hay miles y miles de libros sobre nacionalismo, pues intente usted leerse por lo menos la media docena más importante. Y si habla usted sobre fenómenos colectivos, movimientos sociales, sobre el populismo y tal, pues hay mucha bibliografía sobre esas cosas. Intente usted utilizar los términos con un poquito de exactitud y hablar con términos técnicos, por lo menos, ¿no? La transdisciplinariedad, por otra parte, le permite a uno romper esquemas y crear cosas nuevas. Porque si uno se atiene a los presupuestos de una ciencia en un determinado concreto, a un paradigma dominante en esa ciencia, pues bueno, le puede faltar unos cuantos ladrillos para completar el edificio y te puedes dedicar a completar ese edificio, bastante aburrido. Mientras que, si lo ves desde el punto de vista de otra ciencia social, que también trata ese mismo tema, por ejemplo, los nacionalismos, que son un tema que se puede tratar desde la antropología, desde la psicología, desde la historia, desde la economía, desde tantas otras cosas. Pues si lo ves desde el ángulo de otra ciencia, a lo mejor se te ocurre una idea que dentro de tu propia ciencia es más difícil que se te ocurra. Yo a veces tengo la tentación de pensar que si yo he hecho libros de historia que han sido un poquito renovadores, se deben a que no tengo la carrera de historia, a que vengo de Derecho y de Ciencias Políticas. Y entonces eso, si yo hubiera aceptado los presupuestos de los historiadores y me hubiera limitado a hacer las cosas que ellos hacen, pues difícilmente hubiera roto esos esquemas. Así que les animo mucho, desde luego, a abordar las cosas desde otras ciencias sociales. Y justamente en esa línea tú te has preocupado del mito. Y uno de los temas que a mí me llamó la atención cuando leí la primera, que luego incorporaste también a Mater Dolorosa, que es el mito, uno de los mitos que desmontaste fue el de la guerra de España, ¿no? El de la guerra de la independencia, donde hasta entonces se venía repitiendo una serie de hechos consabidos y de estereotipos sobre el particular, como el acto fundador del nacionalismo español. Y sin embargo hay una labor que hoy llamaríamos deconstructiva, y lo haces de tal forma que no queda espacio para decir que no, es decir, que realmente yo creo que hay un antes y un después. Entonces yo te quería preguntar por el mito y la historia, y sobre todo con referencia a la Guerra de la Independencia. Bueno, yo en realidad en la Guerra de la Independencia no he dicho grandes cosas nuevas, yo no soy un investigador de ese periodo. Lo que yo subrayé, tampoco estoy seguro de si lo había dicho alguien antes, posiblemente lo había dicho alguien antes, es que el nombre Guerra de la Independencia se inventa mucho tiempo después, como es lógico. Ninguna guerra tiene nombre cuando surge. Ningún caballero británico se fue a Francia en el siglo XIV y le dijo a su mujer: me voy a luchar a la guerra de los 100 años. Pues no se sabía entonces que se iba a llamar guerra de los 100 años, eso se inventa después. ¿Cómo se llama? ¿Y por qué la llaman guerra de independencia? ¿Y cuándo se inventó ese nombre? Eso fue lo que yo estudié en ese artículo. Y naturalmente, Guerra de la Independencia implica ciertas cosas. Implica que España era una provincia dependiente, un territorio dependiente de Francia, y que luchó por su independencia, como una colonia lucha por su independencia respecto de un imperio. Y no fue eso lo que ocurrió. Implica que fue una guerra entre españoles y franceses. No fue eso lo que ocurrió. Fue una guerra en buena medida civil entre españoles y españoles. Con Napoleón, con José Bonaparte, había muchos españoles. La inmensa mayoría, por ejemplo, de los mandos militares. Pues, por ejemplo, ustedes recordarán que se sublevaron algunos militares el 2 de mayo, 2 capitanes y un teniente. Sí, 2 capitanes y un teniente, que no había coroneles, no había generales.
Claro que lo sabía, pero estaban con los franceses. La inmensa mayoría de los mandos militares estaban con José Bonaparte. La inmensa mayoría de la jerarquía eclesiástica, por supuesto, estaban con los franceses, etcétera, etcétera. La inmensa mayoría de los funcionarios y de los altos funcionarios, por supuesto, estaban con los franceses. Es decir, tuvo mucho de guerra civil. Tercero, tuvo mucho de guerra internacional. Quien dirigió los ejércitos que derrotaron a los de José I se llamaba Wellington. Era un inglés. Y fue una guerra entre Francia e Inglaterra, librada en territorio peninsular, no español, sino peninsular, España y Portugal. Pero entre un ejército en francés y un en inglés. Cuarto, fue una guerra perdida por los españoles. Si exceptuamos la batalla de Bailén, única que gana un general español, todas las demás batallas se pierden. Y en 1810-1811, Napoleón, es decir, José Bonaparte, con tropas de su hermano y tropas propias también, que tenía muchos soldados españoles y muchos oficiales españoles, dominaba el conjunto de la península. Y vino por Andalucía, hizo un viaje triunfal en la primavera de 1810, que nadie ha estudiado muy a fondo, ni lo ha aireado mucho, porque no conviene para el mito, que es españoles contra franceses. Entonces, ¿por qué al final pierde Napoleón? Porque se lleva las tropas, porque se las lleva a Rusia, porque a Napoleón le entra la locura, como le entra a tantos, como le entró a Hitler y a Felipe II y a tantos que se creen que van a ser dueños del mundo, y se adentra en territorio ruso, y se lleva 600.000 hombres, entre otros la mitad de las tropas que tenía en España. Y a partir de ese momento Wellington, no los españoles, sino Wellington, se atreve a salir con sus tropas de Portugal y empieza a derrotar a los franceses. Es decir, es una guerra muy distinta a la del mito de españoles contra franceses. Entonces, eso fue lo que yo subrayé, sin haber investigado demasiado, sin habiendo leído lo que otros han escrito sobre esto. Ahora, tú me preguntas en general sobre mito e historia. Pues sí, esto es muy importante. El mito es un relato no documentado, es un relato que no se puede asegurar que sea cierto, sobre los orígenes, siempre es un relato originario, sobre los orígenes de una sociedad, sobre sus héroes, sus fundadores, sus mártires, los valores fundamentales que les inspiraron y que por tanto debe inspirar esa sociedad. Y el mito tiene una función, que es crear identidad. Lo primero que quiere hacer el mito, para ser exactos, casi lo único, es crear identidad. Que te sientas español o francés o lo que sea y que te sientas orgulloso de serlo. Bien, la historia también crea identidad, no se puede evitar que una de las funciones de la historia sea crear identidad, pero no es esa su principal función. La principal función es conocer el pasado. Y para eso tiene que apoyarse en hechos documentados, hechos verídicos, y dar una explicación racional de esos hechos. Por tanto, es completamente distinta al mito. Ahora, hay un punto en el que confluyen, que es en lo de crear identidad. Por eso a los historiadores se nos exige patriotismo, cosa a lo que era tu primera pregunta, y que yo me niego. No creo que mi función sea patriótica, mi función es científica, es conocer el pasado. Ahora, ¿que es bueno crear identidad? Claro que es bueno crear identidad. Yo tengo nietos y he tenido hijos antes, y una de las cosas que al niño le tienes que decir es quién eres, cómo te llamas, y crear autoestima. Te tienes que sentir orgulloso de lo que eres. Sí, pues, ¿por qué no? Sí, tampoco demasiado, porque ya digo, ha sido por casualidad, pero en fin, siéntete orgulloso, sí, está muy bien. Está muy bien ser lo que eres, no tienes por qué avergonzarte. Pero esa no es la función de un historiador. La función de un historiador es conocer el pasado. Entonces, seamos claros, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos hacer ciencia o hacer patria? Hacer patria, pues, que la hagan los ideólogos, ¿no?, que les pagan para eso o que les eligen para ocupar puestos públicos para eso. Pero la función del historiador en principio no es esa. Sin embargo, tengo una pregunta también complementaria a la anterior,
que es, ¿resolverían los historiadores contemporaneistas la ausencia de documentos producidos por la extrema resistencia? Es decir, hay un punto en el cual determinada resistencia, ahora que vamos a conmemorar el 68 hay mucha documentación, pero por ejemplo en el franquismo que nosotros hemos conocido hay lagunas muy notables que no están documentadas hemerográficamente y que todos los que hemos sido testigos de esos acontecimientos sabemos que existen esas lagunas que solamente se podrían obtener de fuentes orales. Las extremadas resistencias dejan una laguna historiográfica que hay que cubrir de alguna forma. Claro. Por supuesto, cuando se han borrado las huellas documentales, pues hay que recurrir a las huellas orales si se puede. Hay momentos en que si hablamos ya de la Guerra Civil Española, pues ahora ya no se puede hacer historia oral, ya todos los que podían tener alguna conciencia de lo que pasaba, pues han muerto prácticamente. Pero con las fuentes orales hay que tener sentido crítico también, como con todo, porque la memoria es muy deformadora, la memoria es muy traidora. Todos rehacemos la memoria, todos rehacemos aquellos acontecimientos desagradables de nuestro pasado y les ponemos en una luz un poquito más favorable. Yo, si me permiten, en fin, una anécdota personal que quizá no debería hacer, pero bueno. Me acuerdo haber llegado a Madrid a mis 16 años o algo así, con mi padre que conducía, pero no estaba acostumbrado a conducir por Madrid, con el enorme tráfico de Madrid, y le producía cierta tensión. Y estábamos en la Gran Vía o algo así, un semáforo se puso verde, mi padre tardó en reaccionar y el taxista de atrás le dijo algo, cualquier cosa, gilipollas, que está verde, tal, lo que fuera. Y mi padre se quedó todo el resto del viaje, vamos, que lo que me ha dicho, pues, le tenía que haber dicho, pero no te das cuenta que no estaba verde antes o no sé qué, le tenía que haber dicho tal y cual. Si se lo hubiera dicho se había quedado planchado, porque era lo que... Llegamos a casa y le dice mi padre a mi madre, fíjate lo que me ha pasado, un taxista que me ha dicho tal y cual, y le he contestado, chun, 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 y se ha quedado planchado, tal. Eso lo hacemos todos. No podemos soportar la imagen dolorosa de algo en lo que hemos quedado en ridículo. E intentamos rehacerla, intentamos repintar un poquito nuestra imagen para quedar mejor ante nosotros mismos y ante los demás. Por tanto, de la memoria no te fíes demasiado. Eso que nos ocurre a los historiadores, que a veces le decimos, lo que ocurrió fue tal cosa y tal otra, y nos dice el típico señor mayor que está por allá, me lo va a contar usted a mí que estuve allí, no, fue tal cosa. Pues aunque usted estuviera allí, es probable que usted no se enterara de todo lo que ocurrió, mientras que yo, que lo he visto en documentos y documentos y documentos y documentos, a lo mejor tengo una visión mejor que la de usted, aunque me viene muy bien también oírle a usted, también me viene muy bien, pero no todo lo que usted me cuenta es algo que me tengo que creer al 100%. Y bueno, hablando de lo vivido, que al final el terreno donde hemos ido a parar, en el año 2016 estuvimos juntos en una reunión que organizó Casa Árabe en Madrid, en la cual tuvieron el gusto los organizadores de concitar un cónclave de historiadores, digamos, nacionalistas y de historiadores, vamos a llamarla así, progresistas, en torno al concepto de Al-Ándalus. Ya que estamos aquí, tú también has dedicado algunas páginas a Andalucía, y de aquel cónclave surgió un hecho irrefutable, y es que no nos entendimos. Es decir, ni entre el abad del Valle de los Caídos y yo mismo, o entre determinados intérpretes de lo que ha significado Al-Ándalus en la historia española, hubo el más mínimo consenso ni posibilidad de diálogo. Volvíamos a reproducir una vieja historia entre los historiadores. Entonces me llamó la atención que el último fin de semana el diario El País, del cual tú eres, contribuyes frecuentemente a su línea de opinión, pues hizo un ataque desmedido a lo que llamaba el fraude de Al-Ándalus, así en términos literales, ¿no? Con lo cual venía a tomar partido por una de las partes en concurso.